Bien, hoy vamos a revisar algunos aspectos relacionados a una patología muy frecuente, muy importante dentro de los trastornos que comprometen al sistema nervioso, que puede ser una enfermedad misma o puede acompañar a otras, que es la llamada epilepsia o epilepsias, que hay muchos tipos diferentes. Conocemos como epilepsia. Así que la epilepsia se define, hay una triada que caracteriza este trastorno. Se define como un trastorno, como dice acá, brusco. O sea, para hablar de epilepsia, el trastorno debe ser de un momento a otro. La otra característica es transitorio, o sea, que dura poco, de corta duración, generalmente dura segundos. Que se repitan, que sean recurrentes. O sea, para hablar de epilepsia hablamos de trastornos bruscos, transitorios y recurrentes. O sea, trastornos que se presentan, que tienen corta duración y que se repiten. Entonces, es de la característica. ¿Y de qué? Dice acá, de las funciones mentales. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que se compromete en la región frontal, me da movimientos convulsivos, accesos. Si se compromete en la región occipital, me da alucinaciones visuales. Si se compromete el lóbulo temporal, alucinaciones olfatorias, gustativas, en fin. O sea, hay tantos tipos de epilepsia como funciones cerebrales hay. Depende de la parte del cerebro donde se inicia, donde que descarga, epilepsia que tiene el paciente. Entonces, estos trastornos bruscos, transitorios y recurrentes son de las funciones mentales del movimiento del cuerpo. ¿De acuerdo? Todo eso condicionado por una descarga excesiva de grupos de células cerebrales. ¿Cómo así? Hay una descarga aumentada, digamos, en el lóbulo frontal del lado izquierdo. Se traduce en movimiento convulsivo del lado derecho del cuerpo. Una de me da alucinaciones en el lado izquierdo del campo visual. Entonces, todo esto es condicionado por una descarga excesiva de grupos de células cerebrales. Y esas células cerebrales, la descarga de ellas es la que va a desencadenar el tipo de epilepsia. Muy bien. Algunos aspectos sobre la etiología, sobre la causa de la epilepsia. Por ejemplo, si yo tengo un recién nacido con epilepsia, ¿qué pensaríamos? Lo lógico de pensar si tenemos un recién nacido con epilepsia, un neonato, es que de repente está con un problema metabólico, está con hipoglicemia, y eso le hace una crisis epiléptica. De repente está con hipocalcemia, ¿no? Entonces, depende entonces de quién se trate. Si es un neonato de 4 días, 5 días, 6 días de algún tipo de epilepsia, es posible la partida del cordón umbilical. Entonces, dependiendo del grupo etario es como más o menos debemos razonar. Así tenemos en lactantes, en niños pequeños, en lactantes, perdón, la causa más frecuente es la no isquemia perinatal, la que decíamos hace un ratito. Los traumatismos craneales del parto también puede ser un factor, sobre todo en aquellos partos con periodos expulsivos muy prolongados o muy esto es más frecuente. Trastornos metabólicos, infecciones, en fin. En niños un poco más grandecitos, el traumatismo craneal, perdón, ¿no se escucha? Disculpe, doctor, es que se le está entrecortando bastante, o de vez en cuando se No, baja el volumen de su voz. caramba, qué
¿Ahora se me escucha bien o no? En este momento, ¿se escucha? Ahorita sí, doctor. Ya, entonces voy a mantenerme en esa posición. Ya. Entonces decía, en niños más grandecitos el traumatismo craneal es muy importante. Las infecciones, y aquí aparece ya un trastorno conocido como la y la otra es la llamada convulsión febril que aparece en los niños chicos. Niños de Doctor, alrededor disculpe, ¿podría volver de a entre los 6 meses y los repetir? 5 años. Decía, en niños las crisis idiopáticas se les conoce como el gran mal, se presentan alrededor de los adolescentes 14, 13, 14, 15 años, que son crisis generalizadas tónico-clónicas de instalación rápida, de instalación brusca, en las cuales todos los estudios son normales y generalmente hay un antecedente de epilepsia. Aquí el manejo es bastante fácil, bastante favorable con los fármacos que ya veremos más adelante. Y luego tenemos en este grupo de niños la convulsión febril. Se presenta en chicos entre los 6 meses y los 5 años de vida. Entonces, esa es la edad que puede, para hablar de convulsión febril, entre los 6 meses de edad y los 5 años de vida, que son crisis tónico-clónicas generalizadas, son convulsiones, donde siempre están asociadas a fiebre, que generalmente es fiebre alta. Es un factor importante aquí para la producción de la fiebre. Y es un grupo determinado de chicos en los cuales no se determina por qué, porque no todos aquellos que hacen fiebre hacen convulsión. En cambio, ellos sí tienen predilección para hacer convulsión asociada a fiebre. Entonces, en este caso hay que determinar y precisar qué es convulsión febril, porque la convulsión febril no debe darse tratamiento, porque eso no es epilepsia. Me refiero a tratamiento antiepiléptico. Entonces, tenemos que determinar bien uno u otro, porque por el hecho de que un chico tenga convulsiones con fiebre, no es indicativo de darle tratamiento antiepiléptico. Muy bien. Acá tenemos en chicos más grandecitos, adolescentes, adultos, jóvenes, los traumatismos craneales, las infecciones, y aquí aparecen ya lo que decíamos hace un rato, las crisis idiopáticas, alrededor de los 14, 15 años, hasta los 20 más o menos. También aquí hay un abuso de sustancias tóxicas. En nuestro medio, más o menos hace 25 años, 30 años, hubo un aumento importante por el uso de sustancias tóxicas entre nuestra población. Inicialmente en gente mediática, en los artistas, en gente con cierto poder, y luego se masificó en la población. Y últimamente es mucho más frecuente. Hay mucha frecuencia de consumo de sustancias tóxicas. Dentro de ellas tenemos eso, hace varios años se demostró que la cocaína es un factor importante en la producción de epilepsia. Incluso nosotros hace unos años, hace cerca de 30 años, en el Hospital 2 de Mayo, con el profesor Raúl Gerí, describimos por primera vez a este tipo de epilepsia, la llamada epilepsias cocaínicas. Desgraciadamente, eso pasó inadvertido, porque esa publicación la revista de neuropsiquiatría, que la revista de neuropsiquiatría solamente se lee en el Perú, y ni siquiera está en inglés, y por supuesto no está indexada tampoco. Entonces, ese hallazgo que fue muy importante, que se hizo un trabajo muy bonito, que se publicó en la revista de neuropsiquiatría, donde describíamos por primera vez las epilepsias, que el profesor Gerí
le puso el nombre de las epilepsias cocaínicas, no se enteró nadie. Recién recién, a 2 o 3 años después, es que apareció la primera publicación en el mundo en la revista Neurology. Y ese trabajo es considerado como el primero en el mundo. Bien, entre 30 y 50 años, los tumores cerebrales y las infecciones son factores importantes. Sobre todo, bueno, en nuestro medio hay una infección conocida como virus y psicosis, que es relativamente frecuente, no es tanto, pero ella sí característicamente produce algún tipo de epilepsia, de tipo focal. Y en mayores de 50 años, el desorden vascular cerebral es el factor más importante en la producción de la epilepsia. Los tumores cerebrales en menor proporción. Acá tenemos unos esquemas respecto a algunos tipos de epilepsia. Esta madre gestante está a término. El útero ya va a empezar a ablandarse, como se dice en el argot de los ginecólogos. Va a madurar el útero, el cuello del útero y se ablanda. Esta masa muscular que vemos se va a poner como una hoja de papel. Adelgaza totalmente y se dilata el cuello uterino para que la presentación, el bebé, nazca. Eso en las mejores condiciones, sin que ocurra lo que tenemos acá. El cuello lo está ahorcando acá. Hay una circular doble de cordón en el cuello. Entonces, este bebito no va a nacer de ninguna manera vía vaginal. Ya no. ¿Por qué? Porque conforme empuje la madre y lo va a empujar, hay un puente acá que jala y no le permite bajar la presentación. Pero además lo va a ahorcar, porque acá está apretando el cuello. ¿Ya? Entonces, porque este es un factor que puede producir algún tipo de epilepsia, porque esto crea isquemia cerebral. Cuando más rápido se produzca el nacimiento de este bebé mediante una cesárea, menos riesgo de que ocurra algún tipo de epilepsia o incluso retardo mental. Cuando más nos demoremos en que este bebito nazca, cuando más hagamos la intención de que nazca vía vaginal que no va a poder, mayor el riesgo de que tenga algún tipo de epilepsia o epilepsia. Acá tenemos un traumatismo craneal, un golpe en la cabeza, destruye el hueso, el hueso es una caja dura que protege al cerebro. Debajo del hueso están las meninges, sobre todo la dura madre, que es la que más protege la parte del hueso. Si nosotros, o por algún motivo esto golpea el cráneo, lo destruye, lo fractura, estos, eso se llama contusión cerebral. Como consecuencia de eso se puede producir algún tipo de epilepsia, que puede ser inmediata o puede ser posterior, puede ser crónica. Algún tipo de epilepsia temprana o puede ser tardía. Lo más frecuente es que sea un tipo de epilepsia tardía. ¿De acuerdo? Entonces, este es un factor importante. Un absceso cerebral, que alrededor del absceso cerebral se va a producir zonas de irritación de la corteza cerebral. Como consecuencia de esa irritación de la corteza cerebral se va a producir algún tipo de epilepsia. En la parte inferior tenemos la causa de epilepsia focal más frecuente en jóvenes, así como ustedes, que es la llamada malformación vascular. Por eso es que en toda persona joven, en toda persona, una imagen con fase contrastada, que puede ser una tomografía contrastada Doctor, o una disculpe. resonancia magnética contrastada. Sí,
Sí, disculpe Dime. interrumpirlo, doctor. Lo que pasa es que de rato en rato se le entrecorta en plena explicación y hay partes que no se logran escuchar. Pues yo no puedo hacer otra cosa porque estoy en mi casa y el internet creo que no está bien. ¿Qué podemos hacer? En todo caso, doctor, no, yo veía la posibilidad de repente, no sé si tiene datos en su celular y yo poder compartir la presentación de repente. A ver, no entendí. A ver, un ratito. Espérese un ratito. No me corte, un ratito. Sí, doctor. Se entrecorta mucho. Se entrecorta mucho. ¿Qué dice que repete por el teléfono? ¿Así está en toda la casa? Este es el sitio más fácil, ¿no? ¿Escuchan ahora? Hola. Sí, doctor, sí se le escucha. ¿Y ahora cómo se escucha? ¿Se Ahora se le escucha escucha mejor o bien, igual doctor. sigue así? ¿Ahora? Se le escucha bien, doctor, ahorita. Ya, lo que pasa es que, ay, soy un ignorante, discúlpenme. Felizmente que está mi hijo acá, mi hijo es residente, y le llamé y me dice, ese internet que está ahorita es el internet malo. Hay otro internet en mi casa y acaban de instalarlo, de colocarlo con ese. ¿Se escucha mejor ahora? Sí, doctor, todo no se trata de Bueno, alejar el micro empiezo de nuevo, porque chicos, ahí se baja un poco el volumen. empiezo de nuevo, Creo o, que sería mejor, doctor. ya, volvemos. Muchas gracias, doctor. No se preocupen, mi función es esta. Bueno, entonces, un poquito rápido voy a ir con eso nomás. Definíamos la epilepsia caracterizada por trastornos bruscos, transitorios y recurrentes. O sea, hay una triada que caracteriza esta definición. Necesariamente tiene que estar esa triada para poder hablar de la epilepsia. Entonces, este trastorno brusco, transitorio y recurrente, ¿de quién es? De las funciones, de las diferentes funciones que tiene el cerebro. Por ejemplo, las funciones mentales o de los movimientos del cuerpo. Si son de las funciones mentales, puede tener, pues, alucinaciones, puede tener afasia, en fin, algún tipo. Si son de los movimientos, puede ser convulsiones focales, generalizadas, mioclonías, en fin. Entonces, dependiendo de la función comprometida, es que se presentan esos trastornos bruscos, transitorios y recurrentes de cualquier parte del sistema nervioso. Y todo eso es condicionado ¿por qué? Por una descarga excesiva de grupos de células cerebrales. Si es, por ejemplo, una cicatriz en la corteza cerebral, si es una infección, un absceso cerebral, va a dar crisis de tipo focal al otro lado del cuerpo solamente en esa localización. Pero si es una crisis generalizada, donde hay una descarga para todo lado, allí lo más notorio es primero que el sujeto haga inconsciencia y lo más notable, lo más grosero del cuerpo cuando se altera es los movimientos. Aparecen movimientos convulsivos generalizados. Bien, entonces decíamos, en cuanto a la etiología, es bueno pensar siempre en los grupos etarios. En lactantes, una causa muy importante es la anoxia o isquemia perinatal, que veíamos hace un rato una imagen. Los traumatismos craneales del parto también.
trastornos metabólicos, infecciones. En niños más grandecitos, los traumatismos craneales y las infecciones son los más importantes factores. En esta edad encontramos la convulsión febril, que no es epilepsia, por favor. Hay que diferenciar la convulsión febril, que no es epilepsia. Aquí hay convulsión generalizada tónico-clónica en un niño entre 6 meses y 5 años de edad, en el cual está asociado a fiebre. Siempre fiebre generalmente alta. Y en niños chicos pueden aparecer crisis idiopáticas, que no es muy frecuente todavía, porque esas crisis idiopáticas son más frecuentes en los adolescentes y adultos jóvenes. Generalmente aparecen alrededor de los 14 años, 15 años, hasta los 20 años se considera idiopáticas. Por arriba de los 20 años ya no son idiopáticas, son sintomáticas. O sea que hay una causa que las está produciendo. Cuando hablamos de idiopáticas, generalmente no hay una causa que está produciendo este tipo de crisis. Y decíamos, en esta edad, sobre todo en adultos jóvenes, el abuso de sustancias tóxicas es un factor con cierta importancia en la producción de algún tipo de epilepsia. Dentro de las sustancias tóxicas tenemos anfetaminas, cocaína, cannabis, que no es tan frecuente que produzca epilepsia. Los traumatismos craneales y las infecciones también son importantes. Entre los 30 y 50 años, factores importantes puede ser en nuestro medio. Hay un proceso infeccioso conocido como neurocisticercosis, que no es pues tan frecuente, pero que sí, generalmente casi siempre. Hola, generalmente casi siempre que hay algún tipo de cisticercosis, el paciente tiene epilepsia. Y luego tenemos en mayores de 50 años. En mayores de 50 años, el desorden vascular cerebral es el más importante, sobre todo en sujetos que son hipertensos, ¿no? La hipertensión es la causa más importante del DSB, ¿no? Los tumores cerebrales también son importantes a esta edad. Y estábamos pasando estas diapositivas, decíamos acá, este bebé que está en el vientre de la madre, que está a punto de nacer, tiene 9 meses, ya empezó el trabajo de parto, el útero, el cuello del útero se va a adelgazar, va a madurar, como dicen los ginecólogos, y se convierte prácticamente en una hoja de papel, para que se dilate totalmente y pueda pasar la cabeza y el cuerpo del bebé. En condiciones normales, eso ocurre, pero ahora este muchachito tiene una circular doble acá en el cuello del cordón. El cordón se amarró acá, y esto va a hacer que no baje, que se quede amarrado ahí, que no baje la presentación. De manera que esto debe ser solucionado mediante una cesárea lo más pronto posible. Acá tenemos un traumatismo craneal, exagerando una piedra enorme que hay en la cabeza y destruye el hueso y destruye el tejido cerebral. Esto se conoce como contusión cerebral. ¿Ya? Esto puede producir una convulsión en el momento del golpe, pero más frecuente posterior. La epilepsia tardía, que es lo más frecuente. Acá tenemos un factor irritativo, es una infección, un granuloma, un absceso cerebral que se comporta en forma irritativa y altera lo que está alrededor. Y esto de aquí, alrededor del acceso, produce una crisis focal en el otro lado. Dependiendo de la zona del cerebro comprometido, van a ser los síntomas. En la parte inferior tenemos la causa más frecuente de convulsiones focales, de crisis focales en chicos jóvenes, de alrededor de 18 años, 20 años, 22 años, 25. La crisis focal, siempre que tengamos una crisis epiléptica focal, hagamos una imagen buscando una imagen de este tipo, una malformación vascular, arteriovenosa, que se comporta, por supuesto, produciendo convulsiones, dolor de cabeza, pero cuidado, que esto puede sangrar. Y si sangra, es una hemorragia cerebral, la cosa ya cambió. No es solo una epilepsia, hay una hemorragia aquí que se podría producir. Pueden haber displasias corticales, que puede ser causa rara de epilepsia en niños pequeños. Esto es en jóvenes. Y en viejos, la causa de epilepsia es el desorden vascular cerebral, que decíamos, isquémico o hemorrágico, cualquiera de ellos. O isquemia o hemorrágica.
Acá, perdón, acá estoy. En mayores, la isquemia cerebral o la hemorragia cerebral son causas importantes de epilepsia en gente mayor. En personas mayores, la principal causa de epilepsia son los trastornos vasculares cerebrales. Después tenemos algunos tipos de epilepsia desencadenados por infecciones, por ejemplo, un empiema se acumula pus acá y puede producir una descarga epiléptica en el otro lado del cuerpo. O hay causas desconocidas en las cuales tenemos algún tipo de epilepsia y no se encontró la causa. Eso es para crisis focales. Ahora tenemos para epilepsia generalizada un buen grupo de pacientes con causa hereditaria, causa genética, causa congénita. Una buena proporción de pacientes con epilepsia tiene un antecedente familiar. Por eso es que es muy importante cuando hablamos a un paciente con epilepsia, su historia familiar, los antecedentes del nacimiento del paciente. ¿Cómo fue el nacimiento del paciente? ¿Hubo llanto inmediato al nacer? ¿Qué color tuvo el bebé cuando nació? Si se pudiera tener datos del Apgar y cosas de ese tipo, sería muy importante. Antecedentes familiares. ¿Hay antecedentes familiares de epilepsia? ¿Quién sufre eso? Esos datos son muy importantes. Acá se ha encontrado trastornos metabólicos y una característica con una disminución acentuada de los niveles de ácido GABA aminobutírico en estos pacientes que tienen epilepsia de tipo familiar. Del lado derecho tenemos los factores tóxicos, por ejemplo, el consumo de alcohol, el consumo de anfetaminas, el consumo de cocaína, en fin. Insecticidas también puede ser un factor importante para la producción de algún tipo de epilepsia. Bien. Acá tenemos la clasificación de epilepsia actual no se puede adaptar a nuestro medio, es imposible. Tiene muchas manifestaciones fisiológicas, de imágenes que nosotros no hacemos, de manera que no podemos encuadrar a los pacientes de acuerdo a esa clasificación. Esta clasificación que ven ustedes ahí tiene ya varios años, como 15 años más o menos, pero es muy útil para nuestros pacientes. Con lo que tenemos nosotros podemos manejar mejor a los pacientes mediante esta clasificación, que considera dos grandes grupos, las crisis generalizadas y las crisis parciales. Generalizadas, aquellas que no tienen un comienzo, no hay un foco, sino de frente empiezan con inconsciencia y el acceso convulsivo. Y las parciales, aquí sí hay un foco que produce un comienzo en determinada zona del cuerpo. Hay un comienzo focal o comienzo parcial de la crisis. Y por último, algunos síndromes epilépticos especiales, que felizmente no son muy frecuentes. Los síndromes epilépticos especiales, ahorita veremos cuáles son, no son muy frecuentes porque son de muy mal pronóstico. A ver, tenemos las crisis generalizadas, tenemos las tónicas, crónicas, tónico-crónicas, que son las más frecuentes. Ya veremos una diapositiva sobre eso. Las ausencias, tenemos una diapositiva sobre eso también. Tenemos las ausencias atípicas, característicamente el síndrome de Lennox-Gastaut, donde hay niños que crecieron normalmente y en algún momento detienen su crecimiento y presentan muchos tipos de crisis, sobre todo las crisis acinéticas, que son las de peor pronóstico. Las crisis mioclónicas, los espasmos infantiles o el síndrome de Weiss, que es el de peor pronóstico, ya veremos ahí una diapositiva de eso. Mioclonías benignas de la infancia son crisis mioclónicas que se presentan en niños muy ocasionales que no requieren tratamiento. Y la epilepsia mioclónica juvenil es una epilepsia que se presenta en jóvenes, sobre todo en mujeres, alrededor de los 18 o 20 años por la mañana al despertar. Estas crisis, en general las crisis mioclónicas son de muy mal pronóstico. La mayoría de ellas son de difícil control y la mayoría de ellas se acompañan casi siempre de retardo mental, excepto las mioclonías benignas de la infancia y la epilepsia mioclónica juvenil, donde no hay ningún tipo de trastorno de deterioro cognitivo en los pacientes.
Y por último, las crisis acinéticas o atónicas. Son crisis, para mí, de mal pronóstico. No por el hecho de que sea el tipo de epilepsia, no por lo que significan. Yo tengo un paciente con una crisis focal, le avisa, y el paciente se puede, puede pedir ayuda. Una crisis convulsiva tónico-clónica nos da más o menos un poquito de tiempo, pero en la cinética no hay tiempo de nada. Cuando se presenta la crisis, el sujeto está en el suelo y ya se golpeó la cabeza. Aquí hay una pérdida brusca del tono postural y de la conciencia, y el sujeto cae al suelo y se golpea continuamente. Se lesiona con mucha frecuencia. Esta crisis, llamadas acinéticas, el sujeto continuamente se lesiona. Bien, ahora tenemos la crisis tónico-clónica. Tenemos un paciente común corriente que de repente hace una crisis. Se produce una descarga, esto es rojo, descarga de la corteza cerebral bilateral. ¿Y qué pasa cuando ocurre eso? Cuando ocurre eso, el sujeto hace inconsciencia. Un periodo de inconsciencia. En ese momento el sujeto está inconsciente, generalmente tiene relajación del esfínteres. Si la vejiga está llena, se orina. Si la ampolla rectal está ocupada, que puede que se defeque, porque hay relajación del esfínteres, se defeca. Ya, en ese momento, aquí, inconsciencia, y luego viene el estadio tónico. Aquí tenemos la fase tónica. El sujeto hace inconsciencia e inmediatamente la fase tónica. Ahí se relajan los esfínteres. Se orina, se defeca. Puede haber un trastorno respiratorio. ¿Por qué? Porque en este momento el sujeto no ventila, no respira. Hay apnea en este momento. ¿Cuánto tiempo dura esto? Pues 8 segundos, 10 segundos, muy rápido pasa. Luego viene el periodo crónico. En este momento el sujeto tiene movimientos convulsivos severos en miembros superiores, miembros inferiores. ¿Cuánto tiempo dura esto? Pues puede durar 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos, rara vez un minuto, a veces más. Entonces, y luego de esto, el sujeto se queda dormido, el periodo post-ictal. Fase inconsciencia, fase tónica, fase clónica y post-ictal. ¿Cuánto tiempo pasó en total de la crisis? Un minuto. A la familia le parece que duran 10 minutos, una hora. Pero no, esto dura un minuto nada más. Y esa es la epilepsia generalizada tónico o el gran mal. Ahora tenemos las crisis de ausencia o petit mal. En estas crisis de ausencia, el niñito va a sufrir una descarga, ¿no? De la parte profunda del cerebro. Tiene que ver con los tálamos. Acá se descarga esto hacia la corteza cerebral y el sujeto hace inconsciente. Con una característica, el niño, porque esto se presenta en niños chicos, alrededor de 8 años, 7 años, 8 años, 10 años, a veces más grandes, o puede haber más chicos también. Entonces, en este momento el sujeto hace inconsciencia con una característica, decía, no cae al suelo, el paciente no pierde el tono postural. ¿Ya? Entonces el paciente no cae al suelo, no pierde el tono postural y se queda mirando fijamente o con movimientos de los globos oculares. En este periodo de tiempo el paciente no cae al sueño, no cae al suelo, mira fijamente, puede hacer movimientos con los globos oculares. ¿Y cuánto tiempo dura? 10 segundos, 15 segundos, rara vez 20 segundos. O sea, dura poquito, poquito. ¿Cuántas veces al día se presenta? 2 veces, 10 veces, 50 veces, 100 veces. Muchas veces en el día se presenta. ¿Factores que desencadenan esto? Sí, hay algunos factores que desencadenan. Por ejemplo, ponerle mucha estrés al paciente, mucha tensión. Hacer lo que haga ejercicio, que corra. Por eso es que a estos niñitos le pedimos que corran un poquito para ver si aparece algún tipo de ausencia. Bien, hay una característica especial en esta es la ausencia típica, que dura pues 15 segundos, 10 segundos, 15, 20 segundos, rara vez más. Hay un trazado electroencefalográfico que están ustedes viendo acá en la parte inferior. Llega un momento, están todas las áreas cerebrales representadas acá, llega un momento en que todas hacen este tipo de crisis.
punta, onda, punta, onda. Eso se presenta con una frecuencia de 3 por segundo. Totalmente uniforme. ¿Ya? Ese electroencefalograma es característico de las crisis de ausencia. Se dice que es el único trastorno donde se presenta este trazado electroencefalográfico. Pero no he encontrado ningún otro donde se presente este trastorno. Bien, las crisis de ausencia típicas que son estas son de buen pronóstico. El medicamento ideal para esta enfermedad, para este trastorno, es la etosuximida. La etosuximida desapareció en el gobierno de Alan García, en el primer gobierno. Desde ahí no hemos vuelto a tener etosuximida. Nosotros no usamos etosuximida. Para nosotros, el fármaco de elección para las crisis de ausencia típica es el ácido valproico o valproato de sodio. Acá tenemos los llamados espasmos infantiles o síndrome de West. Este pequeñito hermoso que están ustedes viendo aquí es una característica que ha estado creciendo muy bien. Hasta los 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, ha estado creciendo perfecto. Miren, ustedes le ponen su silla para que coma y en ese momento empieza con sus crisis. La extensión de miembros superiores y la extensión de los inferiores. Esas son mioclonías. ¿Ya? Esas son. ¿Está que falla el audio otra vez? A ver, seguimos. Decía entonces, estas crisis son mioclónicas. Mioclonías que son estas crisis que se presentan en niños pequeños, cuando todavía no cumplen el año de edad. Y hay un trazado electroencefalográfico característico, que son este que está acá, se conoce con el nombre de ipsarritmia. Hay accesos de puntas, polipuntas, punta onda, totalmente anormal el trazado, con muchos trastornos, diferentes trastornos en un solo estudio. Por eso se conocen como ipsarritmia. Esto es de muy mal pronóstico, pésimo pronóstico. Los chicos generalmente tienen epilepsia porque no solamente tienen epilepsia mioclónica, tienen generalizada y tienen crisis acinéticas y sobre todo retardo en el crecimiento psicofísico, retardo en el desarrollo mental del paciente, que acompañan a la epilepsia. Esto es de muy mal pronóstico. Acá tenemos la llamada epilepsia mioclónica juvenil o epilepsia de Jams. Esto le ocurre generalmente a adolescentes, a jóvenes, mujeres, puede haber en varones, pero sobre todo en mujeres, en las cuales esta señorita va a hacer su aseo, lleva su cepillo, su pasta de dientes, y de repente tiene una sacudida, tiene unas crisis mioclónicas que hacen que bote sus utensilios de aseo. Entonces aquí aparece una descarga mioclónica, esta que están ustedes viendo, puede aparecer inconsciencia, puede aparecer además una convulsión tónico-clónica, y encontramos un trastorno de este tipo. En el electroencefalograma, descargas de punta onda de 3 a 6 Hz por segundo. ¿Ya? Entonces, acá en esta paciente, en la epilepsia mioclónica juvenil, se ha encontrado que hay un cromosoma que está implicado en la etiología, en la causa de esta patología. Está ubicado en el cromosoma 6. Bien, hasta ahí las crisis generalizadas. Vamos con las crisis parciales. Dos grandes grupos, las parciales simples y las parciales complejas. Las parciales simples, acá, no hay pérdida de conciencia. Puede ser con síntomas motores, sensitivos, sensoriales, autonómicos, síntomas psíquicos. Y las parciales complejas, acá sí hay trastorno de conciencia, siempre.
Siempre que hay una crisis parcial compleja, hay trastorno de conciencia y pueden haber automatismos, pueden haber fenómenos psíquicos. Acá tenemos una crisis motora. Tenemos el lóbulo frontal acá adelante, el lóbulo occipital, el lóbulo temporal, y acá tenemos la cisura de Rolando. Por delante, la circunvolución frontal ascendente, por detrás la parietal ascendente. Hay una descarga que va a afectar ahora al lado derecho del cerebro, a la circunvolución frontal ascendente, del lado derecho, de manera que me produce crisis en el lado izquierdo de la cara y en el miembro superior. Ahí están las crisis, en el lado izquierdo y en el miembro superior del lado izquierdo. Es una crisis focal, motora. Una focal sensitiva. Acá está rolando el hemisferio por delante. Acá está rolando el hemisferio por detrás. Pues acá me da crisis sensitivas en el lado izquierdo de la cara y en el miembro superior. ¿Ya? Esas son crisis que comprometen la vía motora, la vía sensitiva. Ya son crisis parciales simples. Acá tenemos una crisis parcial con componente vegetativo, componente autonómico. Se trata generalmente de un sujeto joven que de repente tiene la sensación de dolor abdominal, tiene la sensación de defecar. Él estaba bien y de repente le da esa sensación de defecar. En ese momento tiene una gran hiperhidrosis, una gran sudoración. Si le examinamos las pupilas están grandes, están dilatadas. ¿Ya? Puede tener alucinaciones gustativas. ¿Por qué? Porque está afectada el lóbulo temporal. ¿Ya? Estas son las crisis vocales también. ¿Ya? Bien. En este caso, el paciente entonces tiene una crisis caracterizada que puede ser por alucinaciones gustativas, tiene náusea, tiene vómito, y si se compromete el lóbulo temporal apunta, puede tener alucinaciones olfatorias, hiperhidrosis, y puede terminar en una condición característicamente este tipo de crisis. Generalmente van al baño a defecar y en ese momento les da la crisis. Bien, seguimos con las crisis focales. Tenemos este caballero que está sentado en la pista. O sea, aquí hay una alucinación visual. Acá vemos un carro deformado. Aquí tenemos una ilusión o una alucinación visual. O sea, ambos son por compromiso del lóbulo temporal y la parte occipital. Temporo-occipital. Yo tengo en la quinta temporal, tiene alucinaciones olfatorias. Las alucinaciones uncinadas o crisis uncinadas. Entonces, eso es característico de lesión del lóbulo temporal. Ahora tenemos manifestaciones que caracterizan con frecuencia al lóbulo temporal propio. No, Y aparecen las disculpe. llamadas, sí, Sí, hola, doctor. Sí, doctor, disculpe que le interrumpa. Lo que pasa es que no sé si se aleja del micro cuando habla porque llega un momento que se escucha muy, muy bajito y luego se escucha bien. ya, creo que me estoy alejando mucho del micro. Ya, entonces, Gracias, doctor. teníamos ahora las crisis del lóbulo temporal. Estas crisis son relativamente frecuentes. Lo que pasa es que se nos pasan porque no preguntamos, no averiguamos. Aquí tenemos esta paciente, esta joven está en una crisis. Miren los ojos del lóbulo temporal. Ella está inconsciente, pero no cayó al suelo. Tiene un automatismo en el cual lava este plato y lo seca y lo coloca en su sitio y no se rompe. Automatismo, crisis parciales complejas ya.
Característica del lóbulo temporal. Este señor está inconsciente, no cae al suelo, pero se quita la ropa, se la pone. Está con un automatismo psicomotor. Esto es característico. Se coge la mano, se mete las manos a los bolsillos, en fin, son automatismos por lesiones, por descarga del lóbulo temporal. Y por último, aquel sujeto que de repente se tira al suelo, hace movimientos como si hiciera gimnasia, totalmente desconectado, porque el sujeto está inconsciente en ese momento. ¿Por qué? Está bajo alucinaciones por compromiso del lóbulo temporal. Esta es la epilepsia parcial compleja, característica de lesión del lóbulo temporal. Bien, los llamados síndromes epilépticos especiales, que felizmente son muy pocos. Tenemos las mioclonías y crisis mioclónicas, panencefalitis esclerosante subaguda. Es una complicación que se presenta posterior a la infección por el sarampión. No hemos visto mayormente esos casos, solamente fuimos testigos de una tesis doctoral donde presentaba 3 o 4 pacientes con esta característica. De una tesis doctoral de un profesor nuestro. ¿Ya? Nosotros hemos visto, no es frecuente porque son muy la enfermedad de la FONA es una enfermedad caracterizada por epilepsia, como la que hemos visto, parcial compleja con lesiones a nivel del lóbulo temporal que se ven en pacientes europeos, generalmente pacientes en ciertas zonas de Francia. Nosotros no hemos visto nunca en nuestra vida. La convulsión febril ya la vimos hace un rato, que son crisis convulsivas generalizadas, tónico-clónicas, que se presentan en niños entre los 6 meses y los 5 años de vida. ¿Ya? Para hablar de convulsión febril tiene que estar en ese rango de edad. Si está por fuera de ese rango, o antes, o después de los 5 años, ya no es convulsión febril. ¿Ya? Y las llamadas pseudocrisis son aquellas crisis en las cuales el paciente simula tener algún tipo de epilepsia. ¿Puede haber? Sí, sí. Hay cierto grado de... Entonces tenemos mucha dificultad para poder precisar si el paciente tiene o no algún tipo de epilepsia. Y pacientes con un comportamiento muy especial tienen crisis histriónicas, crisis histéricas o pseudocrisis. Algo sobre la fisiopatología. Hay diferentes tipos de epilepsia. Como los dos más importantes, parciales y generalizadas. Entonces, parciales, hay una excitabilidad de neuronas en una determinada zona de la corteza cerebral. Por supuesto, si las crisis son en el hemisferio izquierdo, los síntomas del paciente van a ser en el lado derecho. Ya pensando de ese modo. Y el otro grupo son las crisis generalizadas. Aquí la excitabilidad patológica está distribuida en toda la corteza cerebral. No hay una zona del cerebro que descargó, sino en general. Ya, esta es la llamada epilepsia generalizada. Generalmente es esto. ¿Hay mecanismos bioquímicos? Sí, defectos en la membrana celular característicamente, lo cual desregula los flujos iónicos. Hay trastornos en la transmisión sináptica, lo cual lleva a una despolarización neuronal y consecuentemente descargas de tipo epiléptico. Hemos dicho que hay diferentes tipos de crisis, por lo tanto, deben haber diferentes mecanismos fisiopatológicos que producen los determinados tipos de crisis. En general, cuando hay algún tipo de epilepsia, hay trastornos en la estructura de la neurona, o sea, en la neurona y en el aparato de sostén. Ambos se produce el trastorno. ¿En qué zonas? Sobre todo en la corteza cerebral y el hipocampo, allí, el hipocampo, la quinta temporal. Como consecuencia de todo eso, hay pérdida neuronal, claro que sí. Anomalías en la conformación de las dendritas para el intercambio, para la comunicación con las otras células. Hay una reorganización que modifica la conectividad neuronal y puede aparecer gliosis. ¿Qué significa gliosis? Hay lesiones en zona que no es el tejido cerebral, sino el tejido, el aparato de sostén. Y eso puede crear destrucción de la zona de conectividad neuronal, aislamiento.
de redes neuronales. Bien, como consecuencia de que hay alteración de la función de las neuronas y de la glía, se alteran ellas y hay aumento de la excitabilidad. Esto trae como consecuencia cambios en la los iones, debido a cambios en su distribución o en su función. Hay característicamente aumento de conexiones excitadoras, por ejemplo, de glutamato, ¿no? Y disminución de conexiones inhibidoras, por ejemplo, GABA-amina, que son los neurotransmisores modelo, tanto para la mayor o la menor excitabilidad del sistema nervioso. Como consecuencia de todas estas cosas, se puede producir un aumento de la neurotransmisión excitadora o disminución de la neurotransmisión inhibidora. Todo esto porque se altera la síntesis, metabolismo, recaptura de neurotransmisores. Como consecuencia de todo esto que estamos viendo, hay un aumento de la excitabilidad neuronal focal o generalizada en forma crónica. Se pueden producir en consecuencia descargas epilépticas espontáneas, súbitas y recurrentes, favorecidas por condiciones externas. Por ejemplo, estrés puede favorecer esto, privación de sueño. Si queremos que un paciente dormir, dejémoslo sin dormir, va a convulsionar con tu vida. El consumo de alcohol, el uso de drogas ilícitas, fármacos por convulsivantes, el ciclo menstrual. En el ciclo menstrual ya. Entonces, hay aumento de la excitabilidad neuronal, aumento focal o generalizado en forma crónica. Esto trae como consecuencia descargas epilépticas espontáneas, súbitas y recurrentes, favorecidas por las condiciones que decíamos hace un rato. Y esto se propaga a través de circuitos anómalos o de vías indemnes. Bien, este esquemita es importante. Acá tenemos una crisis focal. Y ahí tenemos una generalizada. En la focal tenemos un encefalograma, aquí tenemos un foco, este de aquí, 3, 4. 1, nada. 2, no hay nada. 3 y 4, miren ustedes, descarga de puntos. Característico, esta descarga de puntos es característica de una crisis focal. Si yo veo un encefalograma así, indica, hay una punta, aquí está el foco. Y si lo veo después así, entonces, un foco de puntas acá con generalización secundaria. ¿Ya? Esa es la característica de la crisis focal. Vamos a ver la generalizada. En la generalizada no ocurre lo mismo. Acá hay una descarga en la parte profunda del cerebro que va a toda la corteza. Entonces, si nosotros buscamos cualquier estructura, cualquier parte del cerebro, todos van a tener el mismo trastorno. Descarga punta, punta, onda, punta, onda. Me está diciendo que la descarga que Doctor, estoy viendo es disculpe. generalizada. ¿Ya? Que la descarga es generalizada. A diferencia de cuando es focal, hay un foco de puntas aquí en el número 3, 4. ¿Ya? Y en el caso cuando es generalizada, es una descarga generalizada en todas las zonas del cerebro. De punta a punta. ¿Ya? Bien, entonces, resumiendo, hay varios mecanismos fisiopatológicos que determinan hiperexcitabilidad neuronal por causas genéticas o adquiridas. Alteraciones en canales iónicos, sodio, potasio, calcio y alteraciones en neurotransmisores, acetilcolina, glutamato y GABA. Los dos excitadores y el tercero inhibidor por epilepsia de la función neuronal. Bien, tratamiento de la epilepsia.
le he puesto así: eliminar la causa y factores que la predisponen, regulación de higiene física y mental, tratamiento farmacológico y tratamiento quirúrgico. Eliminar tratamiento de la causa y factores que predisponen a la epilepsia. Una infección me puede producir epilepsia. Trastornos metabólicos, tenemos una hipoglicemia, una hipocalcemia, no sé, una diabetes, una hipoglicemia, lesiones expansivas, cicatrices corticales, cualquiera de ellos. Entonces, lo ideal es que yo identifique qué es lo que me está produciendo la epilepsia para quitar ese trastorno. El quitar ese trastorno me va a favorecer, me va a permitir un buen tratamiento para este paciente. Porque muchas veces lo que trato es la epilepsia y no sé cuál es la causa. Entonces ahí mi tratamiento está a ciegas. Higiene física y mental. Esto no encontré otra forma de hacer, pero la positiva caracteriza ciertas cosas. Indispensable para que un paciente sea bien manejado, el cumplimiento de la medicación. ¿Ya? El cumplimiento de la medicación es muy importante, porque puede que tengamos el mejor medicamento del mundo. Si lo toma por épocas, el paciente va a continuar teniendo sus crisis de epilepsia. En nuestro medio, sobre todo donde yo trabajo, ¿tenemos problemas con el cumplimiento de la medicación? Sí, sí. Ahora que tenemos parte del trabajo vía virtual, llamamos por teléfono a los pacientes para que recojan la medicación en el hospital y casi nunca hay maltrato, casi nunca hay la motrigina y nunca otros tratamientos, sobre todo los nuevos. ¿Ya? Entonces, cumplimiento de la medicación es muy importante. Sueño y alimentación adecuados. Es muy importante la, eh, la organización del paciente y sería conveniente que duerma el mayor tiempo posible. En promedio, unas 5 horas debería dormir un paciente con epilepsia. Porque el hecho de no tener un sueño adecuado es un estímulo para que se crisis. Evitar el abuso de alcohol y otras drogas, eso está de más. ¿Por qué? Ya sabemos por qué. Actividad física moderada, bueno, puede mejorar la vida del paciente. Y dificultades psicosociales. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa con un paciente, un niño cuando tiene epilepsia? Primero el papá, la mamá consultan con el médico y se molestan con el médico cuando le dice su hijito tiene epilepsia. Se molestan. Entonces van a buscar a otro médico, a otro, con la esperanza de que alguien les diga que su hijo no tiene epilepsia, lo cual no va a ocurrir, porque todos los médicos que visiten le van a decir, su hijo tiene epilepsia. Entonces vuelve la paciente ya después de que ha consultado y lo que más es cuidar lo más posible al paciente y si fuera por ella fuera por los padres fuera lo pondrían al niño en una bola de cristal donde no lo mire nadie, donde no se caiga y esas cosas. Ese comportamiento lo va a disminuir en su rendimiento posterior. Lo va a hacer dependiente de la madre, sobre todo, de los padres. Una vez que ese chiquito va a clase, si tiene alguna crisis cuando está en el colegio, inmediatamente lo van a devolver a la casa. El profesor lo entrega a la casa y dice que se lo lleven porque son niñitos cuando el niño tiene crisis de epilepsia. Y realmente sus compañeros no se asustan. El que se asusta es el profesor. Él es el que se asusta. ¿Ya? Porque lo ideal fuera que el paciente, que el profesor, que los alumnos sepan que su compañero tiene epilepsia. Pero esos datos, salvo cuando hay problemas y le dice, como el paciente, ahí sí, ¿de qué se trata? Pero generalmente los pacientes tienen epilepsia, pero los profesores no saben. Incluso ni los familiares muchas veces saben. Una vez que ese muchachito con epilepsia va a clase, va a la universidad, cuando él va a la universidad a hacer sus clases, lo hace como cualquier otro, pero cuando empieza a tener sus crisis de epilepsia, cuando tiene sus crisis de epilepsia, ya nadie se le acerca, todo el mundo se le corre. Por ejemplo, está con su enamoradita ahí, en clase, un tipo de epilepsia, se va corriendo lo más lejos. Y así.
Cuando empieza a trabajar, le limitan el trabajo y cosas así. De manera que el paciente con epilepsia va creciendo, va formándose con cierta resistencia, cierto rechazo, ¿no? A eso le llamo dificultades psicosociales, que es un factor importante, porque no se trata simplemente de darle medicamentos al paciente para que no convulsione, no. Hay que darle, primero, hacer que revalorizar al paciente con epilepsia. Porque un castigo divino de epilepsia. Y los pacientes no tenían mayor tratamiento. Bien. Entonces, tratamiento farmacológico. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento farmacológico? Lógicamente, el control adecuado de las crisis. Dos, no interferir la función cognitiva. Y tres, evitar eventos adversos peligrosos. Bien, ¿cuándo dar tratamiento farmacológico y cuándo no? Una sola crisis, no dar tratamiento farmacológico. Ya decíamos, para dar tratamiento farmacológico las crisis tienen que ser repetidas. Una sola, no. ¿Hay excepciones? Sí. Por ejemplo, tengo un paciente con una sola crisis, pero le hago una imagen y encuentro un granuloma, encuentro un absceso, una cicatriz cortical. Definitivamente hay que darle tratamiento, porque esa crisis con toda seguridad que se va a volver a repetir. ¿Ya? La otra cosa es con síndrome epiléptico definido. Por ejemplo, tengo una familia donde la madre y el padre tienen convulsiones. Y 6 hijos. 4 de ellos tienen convulsiones. Ahora veo uno, viene a consulta uno, que nunca tuvo epilepsia, pero ahora sí está teniendo una sola crisis. ¿A ese paciente le doy tratamiento o no? Yo creo que sí, porque probablemente él va a repetir las crisis, porque tiene, mire, ¿cuántas convulsiones ahora? ¿No? ¿Cuántas tiene? ¿No? ¿Cuántos familiares tienen con crisis? Casi todos. Entonces, es muy posible que esa crisis que ha tenido él sea una crisis, la primera crisis de tipo epiléptico. Crisis repetida, la norma general, dar tratamiento siempre, pues siempre. ¿Excepciones? Sí. Cuando hay factores desencadenantes bien identificados y evitables. A veces hay un paciente, por ejemplo, que tiene un parlante en un mercado y ese paciente le damos el medicamento mejor que hay, pero igual continúa ese niñito presentando. Ya hemos tenido casos así. Entonces, identifico que el, que el ruido es un factor que desencadena aquí, entonces le quito el ruido y veo cómo va mi paciente. Probablemente al quitar el ruido, el chiquito ya no va a tener convulsiones. Bien, cuando hay intervalo intercrisis muy largo, tengo un paciente que tiene una convulsión por año, ya van 6, ya van 7, van 8, una por año. En las cuales Doctor, disculpe, se está le da teniendo problemas con una, su audio. ay Dios, ¿Está con micrófono, doctor? es, sí, sí, sí. Mm, de repente podría desconectar el micrófono y solamente con el audio de su laptop o computadora. No, Vale. ahorita estoy sin micrófono, más bien voy a poner un ratito de... Ah, ya, doctor, está bien. ¿Ahora se escucha? ¿Se escucha ahora? Se le escucha como lejos, doctor. Se le escucha como lejos, doctor. Sin, sin micrófono es mejor. Ya, decía, tengo un paciente que tiene una crisis por año y entonces van 6 años y tiene una crisis cada año. Darle tratamiento significa darle un fármaco durante 2 o 3 veces al día, todos los días, por una crisis por un año. Según mi punto de vista, no justificaría. No, para una crisis por año darle tratamiento tanto tiempo, hay que tener cuidado. Bueno, esa decisión la va a tomar el paciente, porque lo ideal es decirle al paciente cómo están las cosas
Y él es el que va a tomar al final la decisión si toma o no toma el tratamiento. ¿Ya? Bien. Y ahora sí, el tratamiento propiamente. El tratamiento con monoterapia, con un solo fármaco, buen control el 70%. O sea, del 100%, el 70% se controlan bien con una sola medicación, con un solo fármaco. El 30% no se controlan bien con un solo fármaco. De este grupo, utilizan politerapia, o sea, 2, 3 y hasta 4 fármacos. El 15% se controlan bien. El 15% restante no se controlan bien con varios fármacos. Entonces, de este 15%, el 5% va a cirugía de la epilepsia, más o menos en el mundo es así. Nosotros estamos empezando, recién tenemos muchas dificultades para eso. Está empezándose algunas cosas de cirugía. Y el otro 10% tiene crisis totalmente refractarias al tratamiento, incluidos los fármacos que tenemos actualmente. Bueno, ya ahorita no tengo en este momento. Con la pandemia perdí pacientes. Antes de la pandemia tenía, me acuerdo, 3 chicas con retardo mental y que tenían 50, 100 convulsiones en el día. ¡Qué bárbaro! Utilizamos 3 fármacos, hasta 4 en algún momento con ellas y mejoraron considerablemente. Y en los últimos años tenían 1 o 2 por mes, ya era bastante, pues, que tuvieran muchas en el día. Entonces, a esas pacientes se les da varios fármacos, politerapia. Bien, entonces aquí tenemos los antiepilépticos. Hay poca diferencia en la eficacia entre ellos. Lo que cuando uno empieza a utilizar un medicamento antiepiléptico, se recomienda empezar con dosis bajas y progresivamente incrementar la dosis hasta conseguir el efecto deseado. Si conseguimos el efecto deseado, qué bien. Si no lo conseguimos, tenemos la posibilidad de o disminuir la dosis o agregar otro fármaco. Generalmente, dejamos el primer fármaco en dosis adecuada, que no sea muy alta, y agregamos un segundo fármaco, generalmente. Eso depende de la tolerancia del paciente. Bien, hasta hace unos años no aceptábamos los fármacos antiepilépticos nuevos, de empezarlos desde muy temprano. Pero el tiempo ha cambiado y ya estamos conociendo mejor los fármacos antiepilépticos nuevos. Sobre todo la motrigina, el levetiracetam, topinamida. Estamos conociendo sus bondades terapéuticas y eso está bien. Entonces recomendamos ya empezar con fármacos de ese tipo desde el comienzo, porque inicialmente no recomendábamos eso, ¿no? Entonces, por razones éticas y logísticas, o sea, porque no los conocíamos y por dinero, los fármacos antiepilépticos deben ser usados en adultos con crisis parciales intratables. Pero no, ya tenemos niños en los cuales también se puede usar, ¿ya? Porque ya lo estamos conociendo mejor. Lo malo de los fármacos antiepilépticos nuevos es que su costo es muy alto. Son muy caros para muchos de nosotros. Ahora, el control sérico de los fármacos antiepilépticos, el nivel sérico de los pacientes que usan estos fármacos, no se usa mecánicamente como una guía de la dosificación de la dosis. La guía de la dosificación del fármaco va a depender de la respuesta clínica del paciente. Si tengo una paciente que le estoy dando un determinado medicamento, entonces yo espero la respuesta clínica, cómo va y de acuerdo a eso le regulo su medicamento. No espero la respuesta con los análisis para ver el nivel del fármaco para yo regularle el medicamento. Bien, tenemos una clasificación, una clasificación de los fármacos antiespilépticos por su espectro de acción. No es algo que está bien definido, que nosotros lo hemos hecho. El grupo 1, fármacos antiepilépticos de efecto medio, efectivos con la crisis parciales, incluidas las parciales simples y las complejas. Tenemos los fármacos de grupo 2, que son crisis de gran espectro, efectivos para las crisis parciales y generalizadas primariamente, y son de amplio espectro. El grupo 1 son de espectro intermedio, el grupo 2 son de gran espectro, y el grupo 3 son de espectro muy, muy reducido.
Acá tenemos fármacos del grupo 1. Tenemos carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, primidona, gabapentina. Aquí los fármacos más importantes son carbamazepina, fenitoína, fenobarbital. Los tres. La primidona se convierte en su metabolismo en fenobarbital. Los tres son fármacos los conocemos hace muchos años, cuando menos 50 años. Y los conocemos bien. Todos tienen muy buen efecto antiepiléptico. Tienen algunas cositas. La carbamazepina es el fármaco de elección para la epilepsia parcial compleja. La fenitoína funciona muy bien para la generalizada y para la compleja, para la parcial también. El fenobarbital funciona muy bien para la generalizada, también para la parcial. Lo malo es que duerme mucho el paciente. Y tenemos fármaco nuevo, gabapentina, no tiene mayor efecto como fármaco antiepiléptico. Oscarbazepina es muy parecida a la carbamazepina, muy parecida, con la diferencia de que cuesta más de 20 veces lo que cuesta la carbamazepina. Y la tiagabina es un fármaco nuevo que todavía no lo conocemos muy bien. La carbamazepina, un excelente efecto antiepiléptico, es el fármaco de elección para las crisis parciales completas. Va muy bien, funciona bien. Tiene algunos efectos adversos como todos, que son fundamentalmente de tipo vestibular. Cuando recién se empieza, puede producir un poquito de vértigo, un poquito de sueño, un poquito de inestabilidad al caminar. Pero esos efectos para todos. Tiene un efecto muy bueno. El fármaco de elección para la mujer embarazada en nuestro medio y en el mundo, perdón, el fármaco de elección para la mujer embarazada que tiene algún tipo de epilepsia es la lamotrigina. Pero los costos de la motrigina son muy altos comparados con la carbamazepina. Se ha hecho estudios que se publicaron hace mucho tiempo que mostraron que el efecto teratogénico de la carbamazepina más o menos es 0,5 a 1%. Significa que de 100 pacientes, uno de ellos puede tener algún efecto teratogénico por el uso de no produzcan efectos teratogénicos. Utilizamos en la crisis, utilizamos en los pacientes, en la epilepsia de la mujer gestante, y en la mujer gestante utilizamos carbamazepina más ácido fólico. O sea, carbamazepina asociado a ácido fólico lo usamos muchas veces nosotros en la paciente con epilepsia y que está. Porque el efecto teratogénico que produce la carbamazepina, que es de 0,5 a 1%, disminuye considerablemente con el uso del ácido fólico. Muy bien. La oscarbazepina, ya rajamos de ella, decíamos que es igualita a la carbamazepina, igualita, solamente tiene una cosita muy finita que hace que tenga un efecto adverso menos, pero de ahí el efecto terapéutico es el mismo. La oscarbazepina es muy similar a la carbamazepina y la diferencia es que el costo es muy alto para nuestro medio, así que nosotros no la recomendamos. La fenitoína, excelente antiepiléptico, igual que la carbamazepina, muy buena. Se utiliza para crisis parciales generalizadas, para parciales también, pero sobre todo generalizadas. La carbamazepina se utiliza sobre todo para crisis parciales. La primera, es el primer medicamento que usamos para las crisis parciales. La fenitoína, muy bueno. Lo malo de la fenitoína, su pecado es que tiene, con el uso crónico, efectos estéticos feos. Hipertrofia gingival, hipertrofia de las encías. El paciente cuando se cepilla los dientes sangra generalmente. Puede producir hirsutismo. Las chicas van a terminar afeitándose. Una gran pilosidad. Las uñas se ponen muy gruesas. Esos son efectos
presenta la fenitoína efectos estéticos, por lo cual recomendamos que no sea usada en jóvenes, en adolescentes, en jóvenes la fenitoína. Ya en personas mayores, en que, bueno, se puede tolerar mejor estas cosas, sí tendría buen efecto. ¿Ya? El efecto de la fenitoína no es la función antiepiléptica, sino es el efecto estético que puede producir en las pacientes. Teratogenicidad, sí, sí es teratogénico, ¿ya? Mucho más teratogénico que la carbamazepina. Gabapentina, ya dijimos que cuando recién apareció hace varios años, como 25 años, lo hicieron muy famoso de un día para otro, diciendo que era el mejor medicamento para la epilepsia. Pasan los meses, pasan pocos años y nos dimos cuenta que para la epilepsia no funciona. Pero sí funciona para el dolor neuropático, de manera que el fabricante ya no lo dedica al dolor neuropático. Efecto teratogénico, es posible que sí, pero no lo conocemos con precisión. Bien, fenobarbital, excelente antiepiléptico, muy, pero muy bueno. Pecado, sí, tiene un pecadazo. Adormece mucho a la gente, produce muchos sueños. El metabolismo del fenobarbital dura una semana, 10 días. A un paciente le ponemos fenobarbital y después de una semana todavía tiene fenobarbital en la sangre. O sea, el efecto metabólico es muy largo y eso es un factor en contra. Efecto antiepiléptico muy bueno, muy bueno. A mí particularmente me ha dado mucha satisfacción en epilepsia de difícil control asociándolo a otro fármaco. Hay estudios, sobre todo en niños chicos, que muestran que el uso del fenobarbital en niños chicos produce cierto grado de deterioro cognitivo, de manera que no se recomienda en niños chicos este fármaco. Bien, teratogenicidad sí tiene efectos teratogénicos, de manera que no se recomienda usarlo en el embarazo. Fármacos del grupo 2, valproato, acá están los de gran espectro, valproato de sodio, por ejemplo, la motrigina, que para mí es el mejor fármaco hasta este momento, topiramato y levetiracetam, los cuatro, tienen muy buen efecto teratogénico. Los cuatro son caros, sobre todo el levetiracetam, muy caros son para nuestro medio. Cada pastilla de esos cuesta como 10 soles, y el paciente utiliza 2, 3 pastillas al día. Y así como están las cosas, es complicado. Valproato de sodio, muy bueno. Incluso su espectro ha mejorado y los psiquiatras lo usan para trastorno del comportamiento, por ejemplo. Ya tiene un amplio espectro y funciona muy bien, pero tiene un gran pecado. En mujeres jóvenes, en etapa fértil, hay que utilizarlo con mucho cuidado. Salvo que la paciente utilice métodos anticonceptivos adecuados, se puede usar libremente, porque este fármaco ha mostrado los peores efectos teratogénicos. El valproato de sodio es muy buen antiepiléptico, pero los efectos teratogénicos son muy malos. ¿Ya? Produce lesiones severas, así que hay que evitar usarlo en mujeres jóvenes. Efecto antiepiléptico muy bueno, sirve para muy diferentes tipos de crisis. Es el fármaco de elección para la epilepsia generalizada. El otro pecado del valproato, aparte del efecto teratogénico, es, ¿dónde está? Por acá debe estar. Ganancia de peso. A una persona, señora, señorita, este medicamento le va a producir más apetito, probablemente se va a subir de peso. Así que tenga cuidado, cuidado con eso, porque ya hemos tenido pacientes que se subieron de peso y nos echan. Una vez acá en el hospital casi me da un golpe una señora morena muy gruesa, bastante antigruesa, porque yo la vi gordita, ella dice que cuando le di el medicamento se ha subido mucho de peso. Yo la veía igual, desde el comienzo la vi gorda, pero vino muy molesta a decirme que por mi culpa había subido de peso, que le habían dicho eso. Entonces al paciente le vamos a decir, va a empezar a tomar este medicamento y probablemente se suba de peso y no está bien. Así que haga un poco de ejercicio, haga un poco de movimiento para evitar el efecto
de subida de peso del valproato. La motrigina es el mejor antiepiléptico hasta el momento. Se utiliza en cualquier tipo de crisis. Efectos secundarios tiene pocos. Efectos teratogénicos hasta este momento se han descrito muy poquitas cosas. Y se usa en forma más segura que los otros en el embarazo. ¿Ya? No hay un estudio franco que tiene grandes efectos teratogénicos. Cosas muy pequeñitas, casi sutiles, ¿no? Acá. Entonces, se recomienda como fármaco de elección en el mundo para la mujer gestante. En el mundo. En nuestro medio no, porque no tenemos. Así nos recomendamos ácido valproico. Bien. Topiramida, bastante similar a la motrigina, pero este sí tiene efectos teratogénicos definidos, no se recomienda durante el embarazo. El efecto farmacológico, bien, junto con la motrigina. ¿Ya? Estos son otros de los fármacos nuevos que también son de costo alto, pues, ¿no? Y por último, los fármacos del grupo 3. Generalmente no son antiepilépticos, ¿no? Que se usan asociados a los otros fármacos en pacientes con epilepsia. Salvo la etosuximida, que esa sí tiene a nivel, un efecto para tratar la epilepsia de pequeño mal, el petit mal o la crisis de ausencia típica. Ahí va perfecto la etosuximida. Pero nosotros no tenemos etosuximida. Así que lo único que son las crisis parciales, las crisis de ausencia. La cetazolamida no es un antiepiléptico, sino que en aquellas personas que tienen crisis, sobre todo en la época de la menstruación, se dice que en la menstruación se produce cierto grado de hinchazón cerebral. De manera que si la paciente tiene disposición para hacer algún tipo de epilepsia, si le colocamos líquido, tiene la posibilidad de, si se hincha el cerebro, perdón, tiene la posibilidad de hacer convulsiones. Entonces, usando este diurético, disminuimos ese efecto. Bien. La etosuximida es el fármaco de elección para la crisis de ausencia que, como decía, no tenemos en nuestro medio actualmente. La cetazolamida es para cuando tenemos epilepsia catamenial, que es aquellas crisis, chicas que tienen epilepsia asociada a la menstruación. Ahí se recomienda utilizar un diurético porque teóricamente durante la menstruación se produce cierto grado de hinchazón cerebral y con esto vamos a... Bien, en resumen, los antiepilépticos están izquierda entre comillas los clásicos, tritoína, carbamazepina, fenobarbital, ácido valproico, clonazepam. Del lado derecho, oscarbazepina, gabapentina, vigabatrina, lamotrigina, topiramida, tiagabina, felbamato, levetiracetam. En fin, y falta que todavía uno o dos más en este momento están en etapa de ensayo clínico. Bien, los fármacos antiepilépticos para las convulsiones generalizadas tónico-clónicas se puede utilizar fenitoína, carbamazepina, valproato, fenobarbital. El valproato. Como primera línea, valproato de sodio generalizada tónico-clónica. Se puede asociar a carbamazepina en caso de crisis de control más complicado. Y si la sigue presentándose, se puede asociar además a la motrigina. O de entrada se puede asociar valproato con la motrigina para la epilepsia generalizada de difícil control. Para las crisis parciales, sirven todas las anteriores, pero aquí para las crisis parciales, simples, pero sobre todo para las complejas, el fármaco de elección es la carbamazepina. Se puede utilizar perfectamente bien fenitoína o fenobarbital. Y el otro fármaco importante es la motrigina. ¿De acuerdo? Bien, y por último, dos palabritas sobre el tratamiento quirúrgico. Hay pacientes en los el tratamiento ideal es el tratamiento médico, pero hay pacientes en los cuales no van a mejorar ya. De ese 15% que hay que no mejora con ninguna crisis, el 5% va a cirugía de la epilepsia. ¿Ya? Hay que, para considerar un paciente, tener la posibilidad de darle tratamiento quirúrgico, tenemos que un solo foco epiléptico, uno solo.
Uno solo. Ya, o que dice, si tiene más de uno, ese sería el responsable de las crisis. De manera que sacándolo, hay la posibilidad de que disminuyan las crisis. Porque si el sujeto tiene dos o tres focos importantes, no se va a sacar los dos o tres focos al mismo tiempo. Entonces, no tiene ningún sentido sacar uno cuando va a continuar con los otros, con las otras crisis. ¿Ya? Bueno, requisitos, convulsiones intratables, lo que decías, y presencia de un solo foco epiléptico. Cuando la cirugía es del lóbulo temporal, un porcentaje de éxito del 60-90%. Cuando hay epilepsia generalizada intratable, o sea, aquella paciente que tiene epilepsia generalizada y que no tiene cómo controlarla, se recomienda la sección del cuerpo calloso para que no pase al otro lado y no esté continuamente con crisis. Y cuando hay una epilepsia focal incontrolable, se recomienda sacar esa zona del cerebro, a veces hasta una esfectomía total o funcional, de manera que el sujeto ya no tenga tanta. Y dos palabritas más y terminamos sobre el estatus epiléptico. ¿Qué es el estatus epiléptico o estado epiléptico? De acuerdo a esta definición, son crisis epilépticas repetidas con un intervalo libre muy breve entre ellas sin recuperación de la conciencia. O sea, clásicamente se decía estatus epiléptico, crisis repetidas una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, sin recuperación de la conciencia entre ellas, cuando menos durante 30 minutos. Eso era lo clásico, lo antiguo. Pero actualmente tenemos pacientes que tienen una sola crisis o dos, o tres. Bueno, que les han tocado pues 5 minutos, 10 minutos. Porque una epilepsia normalmente dura pues un minuto, menos. Pero aquellas que duran 5 minutos, no, aquí ya no, algo más está pasando. Ellas pueden ser consideradas como estatus epiléptico para efectos del manejo, porque tiene un manejo especial. ¿Cuántos tipos de estatus epiléptico conocemos? Muchos, muchos, muchos. Y en el estado epiléptico aparecen efectos moleculares neuronales, claro que sí. Hipoxia. ¿Y por qué hay hipoxia? Hay hipoxia porque durante la crisis epiléptica aparece un estado tónico. En ese momento que el sujeto tiene el estado tónico, el sujeto no ventila, está en apnea. Entonces, en ese momento disminuye la circulación. Una crisis no pasa nada, pero ¿qué pasaría si son varias, una tras otra, una tras otra? Entonces, el sujeto sí hace ahora problemas de hipoxia. De manera que, para que el sujeto intervenga en sus procesos metabólicos, tiene que ingresar al ácido anaeróbico, lo cual nos va a llevar a acidosis. Se incrementa el calcio de la neurona, y todas estas serie de cosas nos llevan a edema cerebral. Consecuentemente, se puede producir muerte neuronal. Así como hay complicaciones a nivel del sistema nervioso, también hay complicaciones metabólicas. Acidosis láctica, por lo que decíamos que el sujeto tiene que entrar al ciclo anaeróbico para sus funciones metabólicas. Puede haber hiperglicemia y aumento de la presión de líquido cefalorraquídeo, una serie de trastornos. Hiperreactividad muscular, abdomiolisis, que al final nos llevan al paciente a insuficiencia renal. Entonces, es una emergencia, verdadera emergencia, porque es posible que ocurran diferentes trastornos con el paciente. En los epilépticos, pobre respuesta a los anticonvulsivantes. Le damos 2, 3 medicamentos y el paciente no responde adecuadamente. Ellos pueden hacer algún estatus epiléptico. ¿Por qué? Porque no están recibiendo la dosis adecuada del fármaco. Disminución o retiro de fármacos. A veces tenemos un paciente con epilepsia que ha ido más o menos bien y queremos retirar el fármaco muy rápido y ocurre eso. Y puede el paciente hacernos un estatus epiléptico. Por eso que hay que retirar el medicamento muy lentamente y en el momento adecuado. Durante el uso del consumo de alcohol o cuando suspendemos el consumo de alcohol, o sea, en el periodo de abstinencia. Entonces, esos son factores que pueden desencadenar algún tipo de estatus epiléptico. Y en sujetos de presentación reciente, la enfermedad cerebrovascular ocasionalmente puede ser una neoplasia, sí puede debutar como un estatus epiléptico,
Un trastorno metabólico rara vez, pero puede ser. Sobredosis de drogas, sí. Sí, sobredosis de drogas es un factor importante para la producción de estatus epiléptico y algunas veces las arteritis inflamatorias. Bien, clasificación del estado epiléptico. ¿Cuántos tipos de epilepsia tenemos? Varios, muchos. Así como hay diferentes tipos de epilepsia, tenemos diferentes tipos de estatus epiléptico, que puede ser primariamente generalizado, secundariamente generalizado, parcial sí, parcial completo. Como tantos tipos de epilepsia, tantos tipos de estatus epiléptico. Por ejemplo, el generalizado tónico clónico, mioclónico, riesgos del estado epiléptico. Esto es una emergencia. La mortalidad en los mejores centros del mundo, más o menos 10, 12%, 15%, en los mejores centros del mundo. Nosotros debemos tener. Cuando el estatus epiléptico tiene una crisis tras otra, tras otra, tras otra, durante 60 minutos, ya hay hipoxia cerebral. Entonces se produce daño neuronal cuando pasó 60 minutos. Y cuando pasó las 10 horas, ya se nos queda con secuelas graves el paciente. El paciente puede tener un estatus de 12 horas, de 24 horas y demás, dependiendo cómo sea el manejo del paciente. Manejo, identificación adecuada del tipo de crisis, claro que sí, porque no es lo mismo un estatus de epilepsia tipo petit mal, donde el sujeto hace lo que hemos visto en la diapositiva inicial, esos movimientos con las manos, con la boca. No es lo mismo que tenga un estatus epiléptico de una epilepsia generalizada tónico-clónica, severa, donde hay hipoxia bien definida, una serie de trastornos metabólicos, no es lo mismo entonces. El tratamiento y corrección de la causa es lo más importante, lo más pronto posible. Si lo que produce el estatus epiléptico es la hipoglicemia, pues le doy un poco de azúcar al paciente. Si lo que me produce es la hipercalcemia, o lo que me produce es y el objetivo del tratamiento del estatus epiléptico es detener las convulsiones lo más pronto posible. En el minuto cero del estado epiléptico, entre comillas, acá asegurar las funciones vitales. Ya la risa y todas las cositas que varían en la emergencia van a desaparecer porque ya ahora se acabó. Tenemos una emergencia verdadera. Entonces, viene un paciente con estatus epiléptico, ya cada quien se ubica en su sitio, se necesita que las funciones vitales estén estables. Si el paciente tiene un grado muy bajo, hay que intubarlo. Si necesita una vía, inmediatamente hay que colocarle una vía de gran calibre. De gran calibre hay que colocar una vía. Si necesita alguien que sepa colocar agujas, bien. ¿Ya? Entonces, inmediatamente entonces asegurar las funciones vitales, vía intravenosa de gran calibre, ideal sacar muestras antes de dar cualquier tratamiento para averiguar el aspecto metabólico del paciente, la hipoxia del paciente, análisis, prueba hepática, electrolitos, pues, bioquímica, hematología, ese tipo de pruebas son importantes. Por supuesto, niveles de anticonvulsivantes, todo sí que no conozco al paciente y no sé qué usa. Y si lo conozco, debo saberle también porque realmente no me consta qué es lo que haya estado tomando su medicación. En nuestro medio es muy irregular eso. Si es posible monitorear el electrocardiograma, muy difícil. La tomografía cerebral, un electroencefalograma más complicado todavía. En el minuto 2, mire, todo esto se hace muy rápido. Se le coloca la vía, ya se le coloca un suero fisiológico y tiamina 100, el suero fisiológico como vía nada más. Tiamina 100 miligramos intravenoso, lento. Eso es importante para el paciente porque cuando despierta, no se soluciona eso.
Entonces, la tiamina 100 miligramos intravenoso y luego le colocamos un bolo de 50 mililitros de glucosa al 50%. Y si tenemos 35, le colocamos pues 80, 100 mililitros. La idea es aportar la glucosa necesaria porque de repente el paciente podría estar haciendo hipoglicemia. Y si es hipoglicemia, acá lo despertamos. En el minuto 5, ideal colocar diazepam intravenoso o lorazepam intravenoso o clonazepam intravenoso. Nosotros no tenemos clonazepam intravenoso, no tenemos. Un minuto después, no. Si hasta es minuto 7, minuto 8, el paciente sigue con crisis y no hay indicios de ninguna respuesta. No hay indicios de que lo ha visto, no hay indicios de ninguna respuesta con los fármacos anteriores. Entonces, si lo tengo así al paciente, debo administrarle fenitoína. Voy a hepaminizar al paciente o fenitoinizar al paciente. Se recomienda fenitoína intravenosa 18 a 25 miligramos por kilo. Más o menos le damos un gramo a un paciente de 70 kilos. Un gramo que son 10 ampollas de diazepam, 10. ¿Ya? Se lo vamos a dar, a administrar al paciente a 50 miligramos por minuto. De manera que tiene que pasar un gramo, va a demorar 20 minutos. A pulso, ¿eh? Colocarlo. Ideal sería colocarlo en una bomba de infusión. No siempre tenemos. Y si no tenemos, alguien le está colocando el medicamento bien lentito, que tiene que pasar en 20 minutos la fenitoína. ¿Ya? Tenemos enfermeras que tienen muy porque cuando le administramos previamente fenitoína y la dosis que le hemos puesto, porque le hemos puesto bastante, la fenitoína tiene un mínimo riesgo de un paro cardiorrespiratorio. El fenobarbital igual. Pero cuando doy fenitoína y después doy fenobarbital, el riesgo de paro cardiorrespiratorio es mayor. Mucho cuidado con eso. Si eso nos ocurre, créanme que el paciente se nos va a morir. Nosotros, en este momento, le administramos al paciente diazepam en goteo, y nos da más o menos adecuada respuesta. En un frasco de 500 centímetros cúbicos, el diazepam se administra con líquido, con glucosa, con dextrosa, no con solución sanguínea, porque se necesita. ¿Ya? Entonces, le administramos al paciente diazepam en un frasco de 500 centímetros cúbicos, le colocamos 10 ampollas de diazepam, que son 100 miligramos. Y se lo vamos a administrar a goteo, más o menos a 14 gotas por minuto. Ese frasquito va a pasar en 12 horas. Y de ese modo lo tenemos al paciente con una dosis permanente de diazepam. Con eso mejoran bastante. Pero la guía no lo da, nosotros lo damos casi ahí nomás de la fenitoína al comienzo, ya antes del fenobarbital. Bien, luego lidocaína, si no ceden las crisis, tenemos que llamar a un médico, a un médico. Acá viene el diazepam en goteo, 50 miligramos en 500 mililitros. Si a pesar de todo esto no ceden, tenemos que llamar a un médico que digo yo, que sepa hacer, trabajar acá. Tenemos que llamar al anestesiólogo. ¿Qué va a hacer? Va a anestesiar al paciente. Porque el paciente con cada convulsión, una, otra, tiene trastorno metabólico. El cerebro sufre, el cuerpo sufre. Entonces la idea es parar las crisis lo más temprano posible. Bien, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Hay preguntas?
¿No hay preguntas? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, una consulta. ¿Hay ¿Me preguntas escucha? o no? Diga. Sí, te Sí, escucho. sí, doctor, una consulta. En caso de las crisis histéricas o las pseudocrisis, ¿ahí vienen a entrar los pacientes hipocondríacos o esa parte? Sí, miren, a veces nos llega la emergencia alguna vez. Bueno, más que muy de vez en cuando, llega algunas veces. ¿Eh? Hemos tenido casos de pacientes que simularon un estatus epiléptico. Me acuerdo mucho. Hace varios años, más de 10 años al hospital, llegó una jovencita que tenía 16 años, que tenía crisis caramba, parecía pues convulsiones, ¿no? Pero tenía horas haciendo las convulsiones. Llegó a la emergencia, entonces a mí me tocó clase temprano, a las 7 de la mañana. Yo siempre hago mi clase muy temprano. Llego al hospital temprano y me dijeron, hay una paciente con estatus epiléptico en la emergencia, quieren que neurología la vea. Ni siquiera hicieron interconsulta, llamaron nomás. Entonces me fui con mi grupo de práctica en la emergencia del hospital. Y yo he trabajado en psiquiatría un tiempo y tengo un poquito de experiencia en eso. Yo trabajé como psiquiatra, no como neurólogo un tiempo, comienzo de mi trabajo. Y vi cosas que he visto en pacientes que tienen pseudocrisis, en pacientes que tienen histrionismo. Créanme que habían como 40 personas dentro de la emergencia mirando a la chica que convulsionaba en estatus epiléptico. Le habían dado toda esta historia que les he dicho. Le habían dado diazepam, le habían dado epamina, le habían toda la historia. Y la chiquita seguía igualito convulsionando. Pero resulta que en el momento que la veo que esta niña hace un arco con el cuello y el tronco. Y para mí, cuando haces el paciente, primero, imagínate si están simulando qué cosa está pasando. Entonces, cuando yo fui a responder la interconsulta, le dije al jefe de la guardia, al que estaba ahí, un favor, voy a contestar la interconsulta, pero quiero que me despejen la sala. ¿No? Sí, doctor, solito. No, no quiero que lo vea, que lo examine. No, doctor, quiero estar solo. Incluso mi grupo de alumnos va a esperar afuera también. Mis chicos, mis 4 chicos salieron. Me quedé solito. Señora, le digo, por favor, espere a la madre. Me quedé con la chica sola. Entonces, le digo, hijita, ahora sí, estamos solitos tú y yo. A ver, abre los ojos. Y abrió los ojos. Mira, hijita, le digo, se te está colocando medicamentos que te pueden hacer mal. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás haciendo esto? Y pum, se pone a llorar. Estaba simulando la muchacha. No era una epilepsia. No era un estatus epiléptico. A ver, cuenta, mijita, rapidito, ¿qué pasó? Doctor, lo que pasa es que estoy embarazada. Ay, Dios. Estaba embarazada esa criatura y nadie sabía. Y una manera de protestar, de disimular no sé qué, fue haciendo este tipo de crisis, que probablemente las había visto en la casa porque alguien tenía convulsiones, uno de los hermanos. Él había visto cómo se hace. Pero necesitamos un ojo entrenado para ver cuándo es y cuándo no lo es, ¿no? Felizmente que me di cuenta por el arco que hizo. Entonces ahora sí le dije, quita, aquí lo paramos. Ya, lo paramos porque no te voy a llevar. Ahorita mismo te llevo al arco Herrera porque estás alborotando a la gente acá y no tienes epilepsia. Tenemos que arreglar este problema ahorita con tu familia a ver cómo hacemos, pero tú dejas de convulsionar. Entonces ya viene el jefe de guardia, salgo y le digo, doctor, ya está curada ya pasó la epilepsia. Doctor, me dice, ¿cómo lo hizo? Conversando con la paciente. ¿Cómo conversando con la paciente? Doctor, le digo, lo que estaba haciendo esta chiquita era pseudocrisis, no era epilepsia. Mírela ahora. Ahora, cuéntale a la mamá, cuéntale a la familia, pues esa historia. Yo me involucro siempre en cosas, pero yo le conté a la mamá y una serie de cosas que pasaron. El padre era un abogado que casi que me quiso pegar y una serie de cosas. Bien, entonces las pseudocrisis también pueden hacer simular un tipo de epilepsia. Pero por favor, chicos, un consejo de alguien que tiene ya un tiempo en este trabajo. Cuando creamos que un paciente está simulando, por favor, mándaselo a alguien que tenga mucho más experiencia. Y que lo examine y lo vea y que nos diga, después de hacer estudios, ¿ah? Que puede hacerle una tomografía o una resonancia magnética, un encefalograma, lo que sea, que me digan que no es verdad, que está simulando recién, es simulación. Pero al comienzo es crisis, hasta que no tengamos la confirmación de que no lo es. ¿Ya? Siempre que tengamos un paciente que nos da la impresión de que está simulando, consideremos la orgánica y después de hacer los estudios y de ser evaluada con gente con experiencia en esto, decimos no, está simulando. ¿Bien?
¿Alguna pregunta? Gracias, doctor. ¿Preguntas, chicos? ¿No hay preguntas? Muchas gracias y disculpen tanto inconveniente, chicos. Por favor, disculpen. Ya nos quedaremos acá. Gracias. Hasta luego.